Hola, bienvenido a este espacio virtual relativo a temas jurídicos en México. El de la voz, Christopher Flamenco, hablará acerca del tema que aparece en el título del video, es decir, los principios que rigen al juicio de amparo en materia penal. Debido a que el enfoque de este trabajo es para el público en general, es oportuno simplificar los conceptos técnicos de la materia y una vez sentadas las bases, aplicar lo explicado a una situación en particular. Con esto, demostraré por qué merece el título de ciencia jurídica la disciplina a la que me dedico, tanto profesionalmente como en la academia. Empecemos. En el derecho se pretende reducir el campo semántico de las palabras, por lo cual existen inmensidad de términos para tener claramente definido lo que se habla, pudiendo diferenciarse de otros atendiendo a su concepto de cada término. Pero, ¿y qué es un concepto? Entiéndase como tal la representación intelectual de algo. Dicho lo anterior, al ser expresada mediante el lenguaje, esta abstracción se considera objetiva, pues deriva de un consenso de puntos de vista. Perfecto. Entonces, tenemos una serie de términos que nos ilustran sobre el conocimiento objetivo o también llamado espíritu objetivo desde la óptica hegeliana, que argumenta que este tipo de sabiduría es producto de la comunidad de los hombres. Si bien existen los diccionarios jurídicos, es fundamental entender de dónde surgen las palabras que ocupamos en el derecho, pues estas parten de distintas fuentes. Principalmente existen la ley, la doctrina y la jurisprudencia. La ley es un documento escrito que fue elaborado mediante un proceso legislativo. Esto quiere decir que determinadas personas en un cuerpo colegiado, legitimadas y facultadas para esta labor, realizaron las actividades necesarias con los requisitos formales para otorgarle validez a dicho documento. Este documento es escrito, es de aplicación general, es obligatorio para todos. Su acceso tiene que ser público, cualquier persona lo puede consultar y tiene vigencia en un momento determinado. Las leyes tienen una jerarquía. La Constitución es la ley suprema en México, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al menos en México. Después existen las leyes generales, leyes especializadas, leyes locales y otras que pueden ser aplicadas dependiendo del asunto a tratar. Como acabo de decir, los enunciados normativos están subordinados a otros. En caso de existir alguna contradicción o conflicto para la aplicación de alguno en vez de otro, atendemos a su jerarquía, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de aplicación transversal en este sistema jurídico. En el derecho se estila decir transversal u horizontal porque la doctrina, o también llamada teoría, tuvo en algún momento a un sujeto muy reconocido a nivel internacional llamado Hans Kelsen, quien decía que la jerarquía normativa era piramidal, como un gran triángulo equilátero que tenía encima a la ley suprema y permeaba encima de todas las demás. También me permito aclarar que un sistema jurídico es distinto a un orden jurídico. El sistema jurídico engloba todo el universo del derecho, vigente o no. En cambio, el orden jurídico son nada más los elementos vigentes de la norma del sistema jurídico.
La doctrina son todos los estudios teóricos que realiza la academia para sistematizar el conocimiento jurídico. No se encuentra propiamente establecida en la ley, es decir, no es ley, pero parte de ella o la ley parte de la teoría. Esto es así porque las leyes tienen un propósito. Usualmente se dice que tienen un espíritu, que es el punto de partida para entender este cuerpo normativo. Es fundamental adecuar la doctrina al país donde se pretende usar. Las corrientes de pensamiento en cada país varían en poca o gran medida. Por último están los criterios jurisdiccionales o jurisprudencia, que se da por reiteración, contradicción de tesis y precedentes judiciales. Ahora no es necesario profundizar en estas clasificaciones, pues es meramente divulgativo este video. Muy bien, ahora nos toca hablar de la materia penal. ¿En qué consiste? Se dice que es la rama del derecho que estudia los delitos, las medidas de seguridad y las penas. Por otro lado, está el amparo, que es un mecanismo de defensa para mantener el dominio de la Constitución y su vigencia, ya que ahí se reconocen los derechos humanos que son afectados después por agentes que actúan como autoridad. Un juicio, cabe recalcar, para los no versados en el derecho, es un procedimiento en el cual interviene un órgano jurisdiccional competente para dirimir una controversia entre las partes. Tiene que haber partes, por lo tanto. Cuando interviene un juez en un acto, se le llama un principio de inmediación. En materia penal, en todas las audiencias tiene que intervenir el juez. Las partes son la víctima y el imputado, dejándolo de una manera muy simple para no complicarlo. La controversia versa sobre la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la participación de determinada persona en la comisión del mismo. La participación se puede establecer por grados y la comisión igual tiene sus pormenores. Esa es la parte toral del proceso penal. La principal función de, de un proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. Solo así se puede emitir una resolución o una sentencia justa. A partir de 2016 tenemos en México un Código Nacional de Procedimientos Penales, que es aplicable en todo el país. Este trata únicamente de la parte del proceso, que son los actos que se van desarrollando en él. Existen también los códigos penales locales o federales. También existen leyes especiales. Estos, como digo, son de una parte sustantiva y ahí se establecen los tipos penales. También hay que recordar los tipos penales y los delitos. Los hechos y omisiones, los actos y omisiones que castiga la ley penal son delitos y los tipos penales son una descripción en la norma de un supuesto que es sancionado por la ley. En el proceso penal, ya sea en cualquiera de sus tres etapas, investigación, etapa intermedia o etapa de juicio, se le tiene que tratar igual a las partes. Esto también es un principio. En este tenor, el acusado conserva su inocencia. Este es otro principio muy importante, que ha sido pues el eje rector de la reforma de 2016.
En otras palabras, no se le puede prejuzgar dándole un trato diferenciado, limitando injustificadamente su libertad u otros derechos, pues no ha sido declarado culpable. En ese mismo nivel están los cometidos de proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, por lo cual existen actos de molestia previstos en la ley para justificar la restricción de derechos del imputado, los cuales tienen que ser proporcionales y de menor lesividad para el que lo sufre. En el proceso penal se observa también la garantía de audiencia, que guarda íntima relación con el principio de contradicción. Profundizando, las partes pueden desvirtuar los argumentos del otro y manifestar los propios en lo que a su derecho convenga ante el órgano jurisdiccional y también pueden guardar silencio. También no tienen obligación de declarar en su contra. Este es un principio también, principio de no autoincriminación. Para robustecer su dicho, las partes se pueden apoyar en elementos de prueba que ellos consideren oportunos para ser oídos y vencidos en juicio. Las pruebas tienen ciertos principios, tienen que seguir las reglas, tienen que ser legales y tienen que ser lícitas. Es decir, las pruebas se pueden perfeccionar y se pueden desvirtuar. Se tiene que juzgar al imputado con leyes expedidas con anterioridad al hecho y que estas leyes sean vigentes. Este es el principio de legalidad. La ley tiene que ser exactamente aplicable. En otras palabras, tiene que adecuarse al caso concreto y ser de materia penal. Este principio se llama taxatividad de la norma. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este también es un principio en materia penal. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. De manera pomposa, nosotros los abogados le decimos non bis in idem, principio también consagrado en la Constitución. Los tribunales tienen que estar previamente establecidos a la realización del hecho para que los tribunales no sean a modo, actualizando la figura de juez natural. Este tiene que ser imparcial. Las audiencias serán celebradas públicamente para que no haya chanchullo, por decirlo de otra manera. La publicidad es otro principio. Se procurará desahogar en audiencia todos los actos procesales posibles. Este es un principio de continuidad. Cuando se tiene todo lo anterior, existe el debido proceso, que es esencial para considerar que en consecuencia la resolución que se dicte sea ajustada a derecho. El debido proceso es un derecho humano. Para ejemplificar de manera sucinta cómo se ven um, afectados todos por los principios de materia penal y los principios de amparo en juicio, me abocaré a, a la vía indirecta. Juan Pueblo promueve demanda de amparo indirecto, perdón. Juan Pueblo promueve demanda de amparo indirecto ante juez de distrito. Como acto reclamado, señala la probable orden de aprehensión por el delito de violación ordenada por el agente del Ministerio Público, tal, ubicado en Cuauhtémoc, Ciudad de México, y ejecutada por elementos de policía de investigación de esa entidad federativa, porque lo fueron a buscar, según dice él, en la casa de su madre cuando él no estaba y la amenazaron
sintiéndose afectado injustamente, además de que no se le enseñó en ningún momento la dicha orden de aprehensión. Existe un agravio personal y directo hacia Juan. Él promueve, en este caso, a nombre propio, la demanda, actualizando por lo tanto el principio de instancia de parte agraviada. En cuanto a la definitividad, no acude a un recurso ordinario, porque el acto reclamado atenta directamente contra su libertad, derecho humano establecido en la Constitución. En caso de que se le ampare o se sobresea el juicio, o que se le niegue el amparo, o que sea solo para efectos, solo le afectará a él y a quienes intervienen en el juicio. Este juicio de amparo indirecto se llevará hasta que concluya. Puede concluir con una resolución de fondo o no, pero tiene que concluir. Este principio se llama de prosecución judicial. El juez atenderá únicamente las cuestiones planteadas por el quejoso, en este caso Juan Pueblo. Este principio se llama de estricto derecho. Para aclarar, Juan pedirá un amparo biinstancial. Sí, es un amparo indirecto, pero solicitará que se abra un incidente de suspensión. ¿Para qué? Pues para que no se ejecute el acto, que es la orden de aprehensión, y lo priven o sí, lo priven de su libertad por ser excesivamente lesivo a sus derechos humanos, por no ser proporcional y estar indebidamente fundado y motivado ese acto de molestia. Juan no puede solicitar la suspensión o solicitar como acto reclamado que se haya abierto una carpeta de investigación en su contra, porque es una facultad que tiene el Ministerio Público y también es un derecho de la víctima. Tampoco se puede solicitar la suspensión en contra de caso urgente por este delito en esta carpeta de investigación. De intentarlo resultaría improcedente, toda vez que son situaciones de orden público e interés social, como lo establece la ley de amparo en sus artículos 128 y 129. Los principios, concluimos, son la base del sistema jurídico en México y en muchos otros lados, porque otorgan por medio de la razón certeza a quienes pretenden accesar a la justicia y dejar que ésta resulte por medio del Poder Judicial. Agradezco mucho tu tiempo por haber visto mi video y escuchado lo que yo tenía que decir. Cualquier comentario puedes dejarlo en el apartado correspondiente de esta plataforma. Procuraré contestar a la brevedad. Por último, quiero hacer una especial mención para el maestro Arturo Trujillo Ramos, quien es mi docente en la maestría en Amparo por la Universidad de Insurgentes. El presente video fue grabado el 6 de enero de la anualidad 2023. Es cuanto. Hasta pronto.